Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Que la pasión de Jesús reine y viva siempre en nuestros corazones. Amén. Amén. Bienvenidos todos a nuestro programa Expreso. Hoy nuestro programa número 23 de 24 que vamos a tener durante esta segunda temporada, ya segunda y primera, 24 programas. Este es el penúltimo. La próxima semana tendremos nuestro último programa de Expreso y volveremos hasta el mes de octubre. Cuando el jefe diga, ¿no? Cuando el jefe Jairo, el jefe... Tenemos que pensarlo, prepararlo, sí. De manera que... Sí. Así que bienvenidos a nuestro programa Expreso y gracias por su audiencia. Hemos recibido muchos comentarios de parte de muchos de ustedes haciéndonos saber que les gusta el programa y sobre todo que están aprendiendo de él, ¿no? Que se hace una muy buena catequesis. Gracias por esos comentarios. Les agradecemos por darnos la oportunidad de entrar en sus vidas, entrar en sus casas, en algunos casos. Y de verdad, gracias por darnos la confianza de poder llegar a cada uno de ustedes y poderles también ayudar en su crecimiento de vida espiritual. Recuerden que Expreso no solamente es un café, ¿no? Delicioso, fuerte, de olor exquisito, que se toma en la mañana o frío en las tardes y que ayuda a reavivar la vida y a seguir el caminar, sino que Expreso es en Radio María el punto de encuentro para muchos de aquellos que quieren crecer en su espiritualidad de una manera simple, amena, tranquila y siempre queriendo con un lenguaje sencillo entender ese concepto o esa palabra que muchos conocemos, que muchos escuchamos, que es la espiritualidad. Durante estos últimos programas nos hemos dado el trabajo y el Padre ha hecho un esfuerzo muy bueno, es fuerte de enseñarnos, de darnos el camino, de entender el significado de todo lo que ha sido la Cuaresma. Empezamos hablando del jueves, el viernes, del sábado santo y en estos últimos 3 programas las consecuencias de ese hecho histórico que es la resurrección y cómo las primeras comunidades cristianas vivieron el hecho de la resurrección, que no fue un hecho nada fácil imaginario de entender, ¿no? Sino que fue un hecho que tocó las vidas de muchos de aquellos que rodeaban a Jesús y que hicieron que sus vidas dieran el paso a un compromiso mucho más fuerte. Sí, Jesús se quedó 40 días más, ¿no? Después de su resurrección, propiamente para reforzar, para dar, ¿no? Fuerza a la fe no solamente de los apóstoles, ¿no? Sino también de los primeros cristianos. Es claro, la resurrección es un hecho que ha cambiado. Y no es un hecho ajeno, sino es un hecho que parte desde la humanidad. La vida de la persona. Y sobre todo de estos cristianos que iniciaron. Padre, buenos días. Muy buenos días, gracias a Dios. En España te hacían un programa, Buenos días, nos de Dios. ¿Cómo? Buenos días, nos de Dios. Nos de Dios. Sí, un padre español
Yo me acuerdo en los años 90 que empezó este programa. Buenos días, nos de Dios. Wow. ¿Y de qué trataba, padre? Sí, un Buenos programa días. religioso, ¿Sí? sí, programas religiosos. Ok, vamos a... ¿Y era amigo suyo? Sí. Era un estudiante cuando yo lo conocí, después sacerdote, poeta. Oye, ¿por qué no hacemos el contacto con él para un buscar programa? a dónde estás. En octubre lo traemos. Lo buscaremos. Sí, para que comparta con nosotros sus experiencias de radio, así como nosotros empezamos. Oiga, padre, son 2 meses de radio. Madre mía. No me parece verdad. Son 2 meses, no, son 4, 8, 12, 16, 4 meses. 5 meses de radio. 6 no lo meses, pensamos, 6. Hacemos ya. Okay. ¿No ya podemos incluirlos en nuestras hojas de vida. Ok, padre. Este fin de semana tuvimos un día de reflexión muy, muy bonito, ¿no, padre? Sí. Para ministros de Eucaristía en la Casa de Retiros Joliné. Fue muy interesante el trabajo que estas personas tuvieron en la Casa de Retiros de día de reflexión, donde profundizaron el sentido de la Eucaristía desde 2 contextos. El primero, el contexto histórico. Y en la tarde trabajamos el antropológico, que es el acceso de la Eucaristía desde la vía de lo humano, cómo se entiende la Eucaristía desde el punto de vista humano. Y bendito sea Dios la gente que asistió, y yo me sentí muy a gusto con la espiritualidad y con la vivencia de estas personas que se nos acercaron, ¿no, padre? Sí. ¿Qué pudiste percibir de ese día de reflexión? Una buena experiencia de profundización, de fe, historia magistra vitae, decían los latinos, y nos enseña a vivir y a profundizar la fe y a expresarla, ¿no? Porque me puse a reír, como siempre. Ayer leía en internet, ¿no? De un personaje que, hablando de la cultura, decía, ¿no? Donde hay cultura hay progreso. No, donde hay cultura hay progreso. ¿Verdad? También la cultura, nuestra fe, ¿no? Y aculturarnos en nuestra fe nos ayuda a progresar en el amor, a darnos cuenta de quién somos, del por qué somos, y a vivir con más gana, con más serenidad, sobre todo con más alegría, dar testimonio de nuestra fe. Hoy en la liturgia, esta mañana, la primera lectura era los Hechos de los Apóstoles, como hemos dicho antes, ¿no? El día de la Pascua. Y hoy propiamente se proclamó el paso de los Hechos. En Antioquia, por la primera vez, ¿no? Los que creían en Jesús fueron llamados cristianos. Ajá. Historia. Es historia. Y había algo muy interesante que tú trajiste el sábado, y es la carta de Plinio. De Plinio, el joven. El joven que... Se llama el joven para distinguirlo de otro Plinio, el viejo. El viejo no era su papá. Plinio el viejo, que era un naturalista, un moderno scienziata, diríamos nosotros. Un científico. Científico. Bien. Primer Plinio el joven era historiador. Era gobernador, gobernador de la provincia. De una provincia romana, a las orillas del Mar Negro. La Bitinia se llamaba. Sí, Bitinia. Ajá. Bitinia se llamaba. Es muy interesante. Y él le cuenta al emperador. Dice, ¿qué tengo que hacer? Con estos cristianos. Me encuentro con una nueva situación y que afecta la vida. El orden público también, El orden público también. Pero se afecta el orden público por lo que hacen los cristianos. No solamente, los cristianos no hacían nada, pobrecitos. Estaban muy callados y tranquilos. Eran los otros que empezaban a molestarlos, a acusarlos. Dice Plinio, ¿qué tengo que hacer cuando recibo acusaciones anónimas?
las ocasiones, según las acusaciones, según el derecho romano, tenían que ser asumidas, sí. Asumidas, investigadas. Claro. Se arman problemas jurídicos también. Y los pobrecitos, los cristianos tenían que defenderse. La segunda generación, de alguna manera, de los historiadores cristianos, ¿no? Eusebio de Cesarea, por ejemplo, dice, San Justino, un mártir, ustedes no pueden acusar sin saber. Se necesitan pruebas antes de llevar a una acusación delante del tribunal. Y la acusación era porque estaba eran afectando... cristianos, porque se reunían, hacen algo de malo, y siempre, como hoy en día, si tú quieres nullificar a una persona, ¿de qué la acusas? De cosas malas. Sí. Y la naturaleza humana es siempre la misma en ellos tiempos, ¿no? Lo acusaban los cristianos, por ejemplo, ¿no? Porque se reunían, ¿no? De infanticidio, en las de reuniones. incesto, sin saber de qué se trataba. Y las reuniones eran en torno a... Era la reunión, memorial. era el memorial, era el primer día de la semana, era el domingo, cuando los cristianos empezaban. Esta es también una memoria laica, diríamos, ¿no? Un testimonio laico de la celebración eucarística en el primer día de la semana, el domingo. Es decir, se reunían los cristianos a celebrar la Eucaristía como la entendemos ahora, y eran criticados y eran... De esas asociaciones. De asociarse, ¿no? Sí. De asociarse. Y es ahí donde empezamos la reflexión. Porque estamos hablando de las primeras persecuciones. Las primeras persecuciones, estamos en el segundo siglo. Hemos hablado de Nerón, de todo lo que hizo, ¿no? Para justificar su odio sí. en contra de la ciudad de Roma, así como era, no le gustaba, quería edificar una Roma nueva. Me acuerdo del detalle que tú decías, ¿no? Que el lugar de donde él vivía, la suburra, miraba hacia esta parte más pobre. Y no le gustaba, ¿no? No no le gustaba, pues le echó candela. Sí. y entonces acusó a los era la suburra, prácticamente, era las favelas modernas de hoy, ¿no? Sí, en las favelas en Brasil. Los tugurios, decimos en Colombia. Sí, no sé si sea lo mismo. ¿Cómo se dirá en México los lugares donde las casitas son de madera, de latas de zinc? O sea, son casitas que no tienen servicios públicos. Las chozas, los vecindarios. Ok. Sí. En Colombia le decimos tugurios, en Brasil le dicen favelas. Chozas, las chozas no tienen electricidad, no tienen servicio. Exacto, que son como personas que llegan a invadir un espacio, un terreno baldío, y empiezan a vivir ahí porque son desplazados por la violencia o porque no tienen el dinero suficiente, y ahí se establecen. Y lo mismo pasó en Roma. Nerón, que vivía en el Colle Oppio, se llama, donde construyó la Domus Aurea, que sigue todavía. La Domus Aurea significa la casa de oro. Y mira, de las ventanas miraba todas estas cosas. Era una indecencia, no podías. Por eso él, odiando esta parte, queriendo reconstruir Roma, es claro, dio la culpa, acusó a los cristianos, que de verdad no tuvieron parte a esto. Porque los historiadores... Sí, el historiador del tiempo, ¿no? Sería Tácito, que escribió la historia de Roma. El nombre exacto es Los Annales de Tácito. Él describe exactamente cómo haría un moderno reporter, ¿no? Lo que pasó, cómo fueron tratados los cristianos. Ese tratado... Antorchas vivas, ¿no? Antorchas vivas que iluminaban, ¿no? Daban luz a los jardines del Colle Oppio. Sí, tú contabas que los mismos cristianos eran quemados y sirvieron de antorchas. Y esto también los mismos romanos, que
¿cómo se dice? No fueron en contra de este terrible magnicidio, digamos así. Sí. Ok, padre. Entonces, a partir de ahí, seguimos nuestro relato. Bien, y llegamos al segundo siglo. Siglo segundo después de Cristo. Anticipado, sí, después de Cristo. Estamos en el año 111. Plinio el Joven, que es gobernador joven de esta provincia romana de Bitinia, a la orilla del Mar Negro, que escribe al emperador Traiano. Había pasado algo por allá, un incendio también, había destruido la ciudad. Dice, si hubiéramos tenido bomberos, sí, señor. La ciudad de Nicomedia habría podido salvar. Y ahí dice, necesitamos una asociación de bomberos. Escribe Traiano, te toca a ti evaluar si es necesario una asociación de bomberos de 150 hombres. Traiano era el emperador. No, Traiano era el emperador que Exacto. le contesta. Y Plinio le contesta a Plinio. Y dice, de mi parte, cuidaré de que tal asociación no incorpore sino bomberos. Traiano, ¿no? Dice, no te olvides que en esta provincia es presa de sociedades de cada género. Cualquiera sea su nombre, cualquiera sea la finalidad que nosotros queramos dar a hombres reunidos en un solo cuerpo, esto da lugar en cada caso y rápidamente a heterías. Heterías significa asociación. Como sindicatos. Tenían miedo de las asociaciones. ¿Y por qué, padre? Tal vez por el hecho de agruparse políticamente, pierden el control de la gente. El control del territorio, diríamos nosotros. Y por eso la prohibición desde Las asociaciones de cualquier tipo que se transformaban muchas veces en grupos políticos habían inducido al emperador a prohibir todas asociaciones ya en el año 7 a.C. ¿Y cuál es el antecedente de eso? Tal vez lo que pasó en Jerusalén, lo que pasó en Judea. Sobre todo las dos guerras judías. Las rebeliones en la cual encontramos noticias en los Hechos de los Apóstoles. Sí, Macabeos, ¿no? Sí. No. La rebelión de Judá. Sí. Y la rebelión, ¿no? Que pasó Cristo, viviente Cristo, cuando Cristo estaba ejerciendo su ministerio. Cuando le pusieron la pregunta a Poncio Pilato, ¿no? Que había mezclado la sangre, ¿no? de los matados, ¿no? En los sacrificios que los judíos ofrecían en el templo de Jerusalén. Sí. ¿Quién que cometió este pecado? ¿Y por qué esto? Es donde dice que la provincia romana de Palestina, ¿no? de Judea, era siempre muy inquieta. Por una razón que hemos anticipado, razón religiosas. Sí. El monoteísmo. Nosotros veneramos al Dios de Israel, nuestro Dios. No al emperador. No podemos ofrecer al emperador. Y por eso llegaron a un compromiso. La historia nos dice, la Torre Antonia era el lugar donde estaba, ¿no? el cuartel de los soldados romanos que tenían bajo control Jerusalén. Digamos que ese es el antecedente. Y por eso en Bitinia. Encontramos en Bitinia. Bien, la ley estaba siempre en vigor, pero las asociaciones florecían. Había asociaciones de todo género. Plinio no tardó a aplicar la prohibición, también en su provincia, de crear asociaciones. Y a un caso particular se le presentó en el otoño del 112. Bitinia estaba llena de cristianos. Él escribe al emperador, es una muchedumbre de todas las edades, de todas las condiciones, esparcida en las ciudades, en las aldeas y en el campo.
Y continúa diciendo haber recibido denuncias por parte de los fabricantes de amuletos. Escuchen ese detalle. Por parte de los fabricantes de amuletos religiosos, estorbados por los cristianos que predicaban la inutilidad de semejantes baraticas. Ajá. La economía. Y el detalle de esos objetos. Sus introitos, ¿no? Sus introitos. Sí, ¿no? Era su trabajo. Y Plinio había instituido una especie de proceso para conocer bien los hechos y había descubierto que ellos, es decir, los cristianos, tenían la costumbre de reunirse un día fijado, antes de la salida del sol, de cantar un himno a Cristo como a un Dios, de comprometerse con juramento, esto es interesante, con juramento a no perpetrar crímenes, eran pacíficos, a no cometer ni latrocinios, ni pillajes, ni adulterios, a no faltar a la palabra dada. Esto lo dice de la vida de las primeras comunidades, de los cristianos. La filosofía cristiana es esta. ¿Sí? La no violencia. La no violencia. Ellos tienen también... Un detalle. ¿Dónde se ubica Bitinia? Porque Bitinia hablamos a la de orilla Jerusalén, del Mar Negro. Es decir, no son judíos. No. Son griegos. Son griegos, cultura griega. Griegos romanos. Griega romana, sí. Era una periferia, una provincia a la extrema periferia de Roma. Es decir, del Imperio Romano. Están a más de 1000 kilómetros de Jerusalén. Sí. Se puede verla. Se puede mirar la carta, el mapa. Y a hoy, ¿cuál es la ciudad que...? Porque Bitinia no conozco Nicodemia es la ciudad de los tiempos romanos. Bitinia puede identificarse con la actual Bulgaria. Bulgaria. Okay. Bulgaria. Sí, hacia el Mar Negro, me falta el nombre, hay una ciudad que sigue todavía muy importante, que era de origen romana y dicen que era probablemente era Nicomedia. En la orilla del mar. Rumania, ¿no? Rumania como país. No. Esa es Bulgaria. Es Bulgaria. Sí. Okay. Pero es confinada a los confines con Rumania. Ese es el contexto donde nos estamos ahora. Geográficos. Sí, dice Plinio, ellos tienen también la costumbre de reunirse para tomar su comida, que, no obstante las habladurías, es comida ordinaria e inocua. Celebraban la Eucaristía. Prosiguiendo la carta, Plinio refiere al emperador que en todo esto él no veía nada de malo. Pero el problema empieza acá. La repulsa a ofrecer incienso y vino delante de los estados del emperador le parece un acto de escarnio sacrílego. ¿Para quiénes? Para los romanos. Los romanos, claro. Todos los súbditos de Roma tenían que hacer este acto de sumisión. Ofrecer incienso y vino al emperador. ¿Y los cristianos? No, señor. No podían. No. La obstinación de esos cristianos le parece irrazonable y necia. De la carta de Plinio aparece claro que han cesado las acusaciones absurdas de antes, ¿no? Como decíamos, de infanticidio ritual y de incesto. Quedan las de rehusarse a rendir culto al emperador. Por tanto, esto era culpa de lesa majestad. Y de constituir... Eso es un delito. Era un delito. Y de constituir otro delito, una heterías, un grupo. Una asociación. Es decir, habían dos delitos. Primero, el agruparse. Y no dar el culto al emperador. Y los cristianos se reunían los domingos a celebrar la Eucaristía. Y aparte eso no le daban incienso al emperador. El emperador responde a Plinio: los cristianos no han de ser perseguidos oficialmente. ¡Wow! Sí, o sea, por debajo de cuerda. Si en cambio son denunciados y reconocidos culpables, hay que condenarlos.
Con otras palabras, Traiano anima a cerrar un ojo sobre ellos. Son una asociación inocua, ¿no? Como los barqueros, ¿no? Dice, como los vendedores de vino, pero ya que están practicando una superstición irrazonable, tonta y fanática, como decía Plinio, y ya que continúan rehusando el culto al emperador, no se puede pasar todo por alto. Si son denunciados, se lo han de condenar. Y pensar, padre, que al siglo XXI de ahora todavía existen ese tipo de acusaciones. La historia se repite, ¿no? La historia se repite. Bien, y en estos tiempos, por ejemplo, ¿no? Hablando ahora desde el punto de vista religioso, subieron los martirios, ¿no? El martirio, ¿no? Simeón, el obispo de Jerusalén. El obispo, el otro grande obispo, Ignacio de Antioquía, que llevado a Roma, fue, porque él era ciudadano romano, fue ajusticiado en Roma. Y gracias a esta experiencia tenemos la famosa cartas de Ignacio a las comunidades cristianas. Durante su viaje escribió cartas, ¿no? A las comunidades cristianas y decía, ahora que estoy acercándome a Roma, no veo, decía de alguna manera, voy a sintetizar, no veo que mi carne sea comida, sea estritular, se dice en italiano, triturada por los dientes de los leones. Mi carne será fuente, como diría después Tertuliano, ¿no? Mi sangre y mi vida, mi carne será fuente, semen de nuevos cristianos. Padre, estamos hablando de un padre de la iglesia. Padre de la iglesia, sí. Para muchos de los que nos escuchan, los padres de la iglesia son esos son personajes. Los primeros cristianos. Muchas veces se trata de obispos o de sacerdotes. Estamos hablando de uno. De laicos. Esto es Ignacio de Antioquía. Pero hay más, ¿no? Diremos después, ¿no? Tertuliano. Orígenes, que todos subieron. Padres de la iglesia. Y de ellos nos quedan las cartas, meditaciones. Los escritos, ¿no? Y muchos de esos se leen en el oficio de lectura. El oficio de las lecturas, hacen parte del patrimonio de la iglesia, ¿no? Y hay padres de Oriente y de Occidente. Los de Oriente escribían en griego. El de Occidente en latín. Y existe una obra, que no es una obra monumental, se llama la Patrología, griega y latina. Que prácticamente son noticias históricas teológicas, ¿no? De la vida de las primeras comunidades. Y eso hace parte... Una especie de continuación y sobre todo las enseñanzas de la iglesia, la historia de los concilios, ¿no? Pensamos a los hechos, continuación. Y todos estos escritos hacen parte del magisterio de la iglesia. O sea, aquellos que nos escuchan y quieren profundizar. Esta es una obra monumental. Escriban en un papelito. Sí. Patrología. Los padres. Logía de los padres, los discursos de los padres de la iglesia, y van a encontrar ahí pensamientos teológicos, historia, una buena formación teológica, espiritual, teológica, histórica, espiritual, dogmática, todo. O sea, yo sé que hay muchos que nos escuchan que son apologetas. Sí. Para los apologetas, váyanse a los padres de la iglesia. Los padres apologetas se llaman. En defensa, Justinos, por ejemplo. San Justino, claro. Era una apologeta. En nuestro monasterio, en mi pueblo, tenemos esta obra. Es una obra muy importante porque de esa edición de la Patrología existen solamente 2 copias en el mundo. Porque después después de la
cuando se empezó, ¿no?, a imprentar las obras, ¿no? Un incendio destruyó todos los maquinarios y todos los documentos. Así, de esta obra, de esta edición, hay solamente dos ediciones. Una está en Roma y la otra la tenemos en nuestro monasterio. Nos fue donada. Es un tesoro. Es un tesoro. Y es consultada. Esta obra es una obra magistra, se dice, magistral en la vida, en la formación teológica. Sí, filosófica padre, también. Imagínese que para que sigas tu recorrido, pero el sábado se me acercó un estudiante nuestro, y no es estudiante, sino un servidor, y me dice: yo quiero saber más de teología. ¿Por dónde empiezo? Quiero estudiar teología, ¿por dónde empiezo? Y a mí se me olvidó haberle dicho patrología. Y más bien como que lo encaucé, le dije: empiece primero por Cristo y empiece por la cristología. Sí. Yo debía haberle dicho: empiece por la patrología. Y si me está escuchando José, váyase por la patrología, por favor. Inicie por ahí. Sí. Okay, vale. Bien, seguimos, ¿no? Después la misma política hacia los cristianos es empleada por los emperadores Adrianos y el emperador Antonino Pío. Antonino Pío le dieron este apellido propiamente porque fue bastante benévolo hacia los cristianos, al menos no lo perseguía. Están quietos, que no crean problemas, Mientras el emperador filósofo Marco Aurelio es muy interesante. Ese es de los más grandes emperadores de Roma, ¿no? Sí. Marco Aurelio. Que se encuentra su estatua, está en la plaza del Campidoglio, así, con el brazo, con las manos, porque fuera. En Roma, también, ¿no? Sí. Y dice, la tradición dice que cuando esa estatua será destruida, se acabará Roma. Se cae Roma. Se cae Roma. Así hicieron una copia. Ahora la copia está al externo, claro. El original está en el interno, en el museo. Marco Aurelio. Okay, sí. Cuando vayan a Roma, ustedes que son especialistas en la plaza del Campidoglio, se ven Marco Aurelio. En sus viajes para Roma y Tierra Santa, mira, la estatua de Marco Aurelio. Me acuerdo, estaba en Roma cuando terminaron la restauración de la estatua original de bronce, ¿no? Hicieron una procesión. Con Marco Aurelio. Con mucho cuidado, porque no, claro, es una obra muy preciosa. No, cuando tú dijiste procesión, yo pensé, como hay música, hay penitentes, están cargando es una procesión, estamos hablando de un desfile, ¿no? Okay. Bien, este emperador que es llamado el emperador filósofo pasó 17 de sus 19 años de imperio guerreando, pobrecito. Y en las memorias que él cada noche bajo la tienda militar anodaba algunos pensamientos para sí mismo, se encuentra un gran desprecio hacia el cristianismo. ¿Por qué? Él lo consideraba una locura porque la proponía a la gente común. Era filósofo, Hay una discriminación. Proponía el cristianismo a la gente común, ignorante, dice, una manera de comportarse, ¿no? La fraternidad universal, el perdón, el sacrificarse por los otros sin esperar recompensa. Esta es la fe cristiana. Ajá. Que solo los filósofos como él podían comprender y practicar después de largas meditaciones y disciplinas. Dice, los filósofos pueden hacer esto. La gente común del pueblo no puede. Y cuando se enfrenta a él a ver testimonio de cristianos que hacen eso, claro. ¿Cómo queda Marco Aurelio? ¿No? Pobrecito. Pero es claro que dice, ¿qué se puede hacer? Nosotros sabemos, ¿no? Lo que dice Jesús, ¿no? Será el Espíritu que os dará la fuerza para contestar a las acusaciones y también para enfrentar el martirio, para ir al martirio. Es claro, Marco Aurelio, como filósofo pagano, no hizo este pasaje, no podía llegar a entender esto. Él, en un escrito del 176, prohibió que sectarios fanáticos
con la introducción del culto hasta entonces desconocidos, pusieran en peligro la religión del Estado. Es decir, los cristianos pasaban en contra de los cristianos. Y la situación de los cristianos, siempre desagradable, bajo él tornó más dura, más áspera. Sobre todo las florecientes. Esto explica por qué en Asia Menor también, ¿no? El cristianismo perdió un poco. Y ahora, ¿no? La situación actual, por ejemplo. Las comunidades de Asia Menor fundadas por el apóstol Pablo fueron sometidas día y noche a robos, a saqueos por parte del populacho. En Roma, el filósofo Justino, que fue un convertido al cristianismo, y un grupo de intelectuales cristianos fueron condenados a muerte. La floreciente cristianidad de León fue aniquilada a raíz de la acusación de ateísmo y de inmoralidad. Las relaciones que nos ha llegado dan a entender que la opinión pública había ido exacerbándose con respecto a los cristianos. ¿Por qué? Se daba a ellos la culpa de grandes calamidades públicas, de las guerras, de la peste, que habían suscitado la convicción de que los dioses estuvieran enojados contra Roma. Cuando se constató que en las celebraciones expiatorias ordenadas por el emperador los cristianos estaban ausentes, el furor popular buscó pretextos para perseguirlos más. Y esta situación siguió también en los primeros años del emperador Cómodo, un emperador loco. El hijo de Marco Aurelio. Hijo de Marco Aurelio, ¿no? Que hizo emperador, quien coronó su caballo. Cómodo. ¿Cómo? Sí. Ahí está. Estaba loco. Sí. Bien, claro que este ataque los cristianos, los intelectuales cristianos pasaron a la ofensiva. Y bajo el reinado de Marco Aurelio, la ofensiva de los intelectuales de Roma contra los cristianos alcanzó el culmen. A menudo se cree que el mundo antiguo combatió la nueva religión con las armas del derecho y de la política, en una palabra, con las persecuciones. Si esto puede ser verdadero para el primer siglo de la era cristiana, ya no lo es más a partir de mediados del segundo siglo. Tanto el mundo gentil como la Iglesia comprenden más o menos la misma época, la necesidad de combatirse y de dialogar en el terreno de la argumentación filosófica y teológica. Es decir, padre, empieza el diálogo entre el cristianismo, la cultura cristiana y la cultura pagana. Interesante esa última parte. Es el momento de la... O sea, hubo una persecución tan fuerte, sí, que llevó a sentir el mismo imperio que estaban haciendo algo que no era justo. ¿Es así? Sí, pero por ejemplo, ¿no? Las argumentaciones de los intelectuales anticristianos, ¿cuáles eran? Es claro que atacaban la fe, por lo que es fundamental. A los cristianos decían, hay que eliminarlos como destructores de la civilización humana. Y la crítica de los intelectuales anticristianos se centra en la idea misma de la revelación de lo alto. La revelación, ¿no? De Dios que se revela, que no está basada sobre la sabiduría filosófica. Se centra el ataque en las escrituras cristianas, que tienen, según ellos, contradicciones históricas. Se centra en los dogmas que son irracionales. Se centra en el asunto del logos de Dios, el verbo de Dios, de Cristo, que se hace carne, ¿no? En el Evangelio de Juan, y se somete a la muerte de los esclavos. Las acusaciones se centran en la moral cristiana, fundada sobre la fidelidad en el matrimonio,
en la honestidad, en el respeto de los demás, en el mutuo socorro, y que puede ser alcanzada por un pequeño grupo, dicen los paganos, de filósofos, no ciertamente por una masa intelectualmente pobre. Toda la doctrina cristiana es impresionante. Para estos intelectuales es locura, como locura es la pretensión de la resurrección, es decir, del predominio de la vida sobre la muerte. Como es locura la preferencia dada por Dios a los humildes, la fraternidad universal. Todo eso es irracional. O sea, es irracional que la gente del común viva este tipo de valores. De valores. Y es irracional supuestamente para un pequeño grupo de filósofos que son los que pueden alcanzar con sus esfuerzos, con sus... la perfección. Con ellos mismos la perfección. Claro, con la gracia de Dios, la perfección. Exacto. Y todas las acusaciones se encuentran sobre todo condensadas. Padre, ¿usted no ve ahí la envidia? Sí. O sea, la envidia. Pero porque al mismo tiempo, lo que lo empataba los paganos, miran cómo se aman. Y les causaba... Esto les causaba, era un desafío. Y al mismo tiempo muchos venían a la fe cristiana propiamente por el ejemplo, por el testimonio. El testimonio que los cristianos daban. Wow. Y hay un filósofo griego, su nombre es Celso, que en su obra Discurso Verdadero escribe: recogiendo a gente ignorante que pertenece a la población más vil, los cristianos desprecian los honores y la púrpura y llegan hasta llamarse indistintamente hermanos y hermanas. El objeto de su veneración es un hombre castigado con el último de los castigos, la cruz, ¿no? Y del leño funesto de la cruz, ellos hacen un altar, como conviene a depravados y criminales. Wow. Es interesante esto. ¿Esto lo escribe quién, padre? Celso, en su historiador. Historiador griego, en su obra El Discurso Verdadero. Durante los decenios los cristianos permanecen callados, los primeros decenios. Se expanden con la fuerza silenciosa de la prohibición. Oponen amor y martirio a las acusaciones más infamantes. Es en el siglo II cuando sus primeros apologistas, Justino, Atenágoras, Tasiano, niegan con la evidencia de los hechos las acusaciones más infamantes y tratan de expresar su fe, nacida en tierra semítica y confiada a narraciones. Expresan esta fe en términos culturalmente aceptables por un mundo empapado de filosofía greco-romana. Es claro que proponen el cristianismo con términos, ¿no?, actuales, la cultura que los rodea, la cultura griega romana. Cuando Pablo habla en la plaza de Corinto, ¿no? En el Corinto, dice: te escucharemos otra vez. Él se da cuenta que tiene que hablar el lenguaje de la filosofía para que pueda ser entendido, sin por eso traicionar el verdadero mensaje de Cristo nos da. Bien, los ladrillos del mensaje de Jesucristo empiezan a ser organizados, podemos decir así, conforme a una estructura arquitectónica, cultural, que puede ser estimada por los griegos y romanos, que pueden entenderla. Serán Tertuliano en Occidente y Orígenes en Oriente. Estamos hablando de dos padres de la iglesia. ¿Sí? Tertuliano, que escribe en latín, y Orígenes, que escribe en griego. Quien darán una forma sistemática e imponente a toda la
sabiduría cristiana. Por eso son los padres, ¿no? Los pilares de la fe cristiana. Es decir, colocan las bases de la teología cristiana. Y no solamente con términos griegos, romanos, que siguen todavía, ¿no? Sí, claro. La filosofía cristiana, se dice, ¿no? Que bautizaron a Aristóteles, se dice, ¿no? Porque es claro, leyeron, interpretaron a Aristóteles, Platón, y Sócrates también, con su experiencia cristiana. Y lo evangelizaron. Por el griego. En latín, por ejemplo, ¿no? Hay Séneca, que era el maestro de Nerón, que después se alejó de él cuando su alumno se volvió loco, ¿no? Séneca, en sus meditaciones, en sus cartas, ¿no? Que habla con términos casi cristianos. Los cristianos dicen, puede ser que esta persona, es claro que había conocido, ¿no?, la predicación y fue afectado de alguna manera. Fue tocado de alguna manera de la experiencia de la vida cristiana que él vio en Roma y también la cultura, había cambios culturales. Bien, todo esto en el segundo siglo. En el tercer siglo empieza la decadencia. La crisis de Roma. Es que no más con Cómodo. Y después, y por tanto, la persecución no será solamente por motivos teológicos, sino que será también por motivos, diríamos nosotros, muy prácticos, de plata, de dinero. Secuestrar los bienes de los cristianos. Es claro que habían venido a la fe también personas, ¿no?, ricas, diríamos nosotros. Y la iglesia, ¿no?, con su organización, la comunidad cristiana, pasaba a ser, usamos términos laicos, una potencia. Así, sacarle todo significaba curar de alguna manera, sanar el déficit financiero que estaba viviendo el imperio. ¿Por qué? Porque como el imperio había empezado a perder provincias, Egipto, que era el granjero de Roma, España y Galia, que era su viñedo y olivar, había perdido también Dacia, Dacia, donde había minas de oro y de otros, ¿no?, materiales, ¿no?, que servía. Y a mediados del tercer siglo se advirtió que la tranquilidad de Roma se había acabado. Y al este se había formado el fuerte imperio de los sasánidas, en el actual Irán y Siria, ¿no?, que acarreó durísimos ataques a los romanos. En el 260 fue capturado el emperador Valeriano con todo su ejército de 70.000 hombres y las provincias del este fueron devastadas. El emperador Decio y su ejército en el 251 fueron masacrados. Los gotos, los bárbaros, ¿no?, bajaron desde el norte de Europa, hasta Esparta, Atenas, Ravenna en Italia, las primeras dos ciudades en Grecia, Ravenna. Los cúmulos de escombros que dejaban eran terribles. Perdieron la vida o fueron echadas esclavas la mayoría de las personas cultas que no pudieron ser sustituidas. La vida regresó a un estadio primitivo y selvático. La agricultura y el comercio fueron aniquilados. En este tiempo de grave incertidumbre, las seguridades garantizadas por el Estado se vienen abajo. Ahora son los gentiles o paganos quienes se vuelven irracionales y confían no ya en el orden imperial, sino en la protección de las divinidades más misteriosas y
y irás. Seguiremos la próxima vez. Veremos cómo se desarrolla esta grave crisis militar, económica, social del Imperio Romano, que afectó también el cristianismo. Y en este momento es la iglesia que pasa despacito a tomar importancia. ¿Quién defendió los confines de Roma? Los papas. León, el Papa León Magno, que fue en contra, ¿no?, a los gotos y visigodos, los paró, ¿no? Y a quien hacían recurso, los pobres, toda era una autoridad, es claro, la iglesia. Ya aparece la iglesia como la que ayuda al imperio. Toma el lugar de lo que había sido hasta el poder político, ¿no?, que había dado seguridad. Pasa a ser la iglesia el lugar de seguridad. O sea, se pasa de ser perseguida a la que defiende. A la que defiende al imperio. Defenderá el imperio. Pero también a sus cristianos. Sí, a su pueblo. Sí, hasta llegar a Constantino. La próxima vez veremos estas cosas. Bueno. Gracias. Disculpa, paciencia. No, ¿por qué disculpa? No. Creo que la información que el Padre nos ha dado es una información muy clara en el sentido de... O sea, el sentido de hablar de esto es para que encontremos el contexto de lo que vivieron los cristianos después de la resurrección, que no fue nada fácil. No fue nada. Que fue una situación de dificultades, pero el Espíritu de Dios los hizo vivir una vida de fraternidad, una vida de respeto, de amor entre ellos, que era escándalo. Escuchen esto. Era escándalo para el establecimiento, es decir, para el imperio de la época. Y por eso los persiguieron, por dar testimonio de fraternidad, por dar testimonio de amor, por no dar incienso al emperador, sino por su vida como comunidad y el entorno estoy diciendo, alrededor de la celebración de la Eucaristía. Y no era solamente la doctrina, sino también la moral que afectaba las costumbres del tiempo. Bien, gracias. Padre, muchas gracias por su trabajo de síntesis de este proceso. Espero que hayan tomado nota de esos libros que son necesarios para seguir profundizando, sobre todo el de patrología, que me pareció muy interesante como consejo para todos. Muchas gracias por estar presente con nosotros en Expreso. La próxima, nuestro último programa, los esperamos a todos. Esperamos tener también un espacio para que nos llamen y nos despidan, o nosotros despedirlos a ustedes y volver hasta octubre en nuestro programa. Padre. Bien. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe junto a la bendición, a la oración de la Virgen María siempre. Amén. Amén. Si este programa ha sido de tu agrado y deseas adquirirlo, lo puedes hacer llamando a nuestras oficinas al 713-939-0470. Radio María presentó Expreso. Los esperamos la próxima semana.